Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El viaje del Papa Francisco a Irak es una respuesta para aquellas personas que piensan que esa tierra no vale la pena. Si no hay sorpresas, el Papa viajará a Irak del 5 al 8 de marzo. Uno de los momentos más importantes será la visita a Bagdeda Karakosh, en el norte del país. Es la ciudad con más cristianos de Irak y lugar símbolo del odio del ISIS. En 2014 los terroristas obligaron a escapar a sus 50.000 habitantes. Así encontraron la ciudad los que regresaron 2 años después. Lo mismo ocurrió a este sacerdote y a este grupo de religiosas. El padre George Yahola ha trabajado para reconstruir las casas y gracias a eso ya han regresado a esta ciudad 23.000 personas. La ciudad ahora está brillante, primero por sus ciudadanos, también como parroquia brillan sus fieles y brilla en las casas que han sido reconstruidas como signo de recuperación y de la tenacidad de permanecer en esta tierra. George Yahola está preparando la visita del Papa a la ciudad de Karakosh, que él prefiere llamar con su nombre en arameo, Bagdeda. Allí Francisco escuchará historias de mártires y de héroes. Para nosotros la visita es un gesto de aliento y un mensaje a los débiles de corazón que pensaban que esta tierra ya no vale la pena. Pero vale la pena porque el Santo Padre quiere que esta tierra, esta gente se levante y resucite en esta tierra. Francisco quiere pedir a los cristianos que reconstruyan todo el país y que no se aíslen. Quiere llevar un mensaje de esperanza a todos los iraquíes agotados del terror y la destrucción. Todavía peor ahora que tras casi 1 año y medio de tranquilidad en Bagdad, el pasado 21 de enero hubo un doble atentado suicida que provocó más de 30 fallecidos. El cardenal Rosa Chávez nos da un informe de la inspección de los archivos de la masacre del Mozote en El Salvador. Este 25 de enero inició el proceso de inspección judicial programada de los archivos resguardados por la Iglesia Católica, donde hay recopilaciones de documentos relacionados con el conflicto armado en El Salvador. La inspección ordenada por el juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, sobre el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, dio inicio luego de una reunión con las autoridades de la Iglesia, en la que se establecieron las reglas para que estos tuvieran acceso a los archivos. Un informe básico de lo que ha pasado esta mañana. Vieron temprano las personas que querían ver el archivo de tutela, se les atendió un refrigerio, luego una reunión para organizar cómo hacer la jornada. Estaban ahí todas las partes interesadas en el caso, el juez por supuesto con su equipo, la parte defensora, la parte acusadora, la fiscalía, todo el mundo estaba ahí. Entonces discutimos cómo proceder, después se acordó bajar al archivo. Por su parte, el abogado querellante del caso, David Morales, expuso que con esta inspección esperan que se revele que El Mozote no fue un campamento guerrillero, sino una comunidad civil. Material relacionado a partidas de nacimiento, cédulas de identidad, boletas de vacunación de niños, boletas de la cooperativa y otros documentos que muestran la vida civil de esa comunidad. No era un campamento guerrillero, era población civil que fue masacrada en esta operación rescate en el año 81. Además de los abogados y querellantes, como representantes de las víctimas, el presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote expresó que la Iglesia les ha acompañado durante todo el proceso, lo que era de esperar que también colaboraran con los archivos que resguardan. Por otro lado, en un primer momento, la Iglesia se negó a abrir los archivos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, aclaró que fue porque no se les había explicado bien cómo era el procedimiento a seguir, pero que ellos como Iglesia están en la disponibilidad de ayudar en lo que les corresponde. En realidad, la postura de la Iglesia es siempre a favor de las víctimas, siempre a favor de la justicia y de la verdad. En eso no hay ninguna variación. Lo que pasa es que en otra época
estos archivos fueron, ¿cómo decir?, fueron objeto de una intención de quitárselos a la iglesia, de despojar a la iglesia de esos archivos. Las autoridades de la Iglesia Católica dijeron desconocer cuánto duraría el proceso. Los niños siguen pagando las consecuencias de la violencia vivida en Siria. Niños que viven en campamentos inundados, privados de necesidades básicas y de educación. Esta es la realidad de Siria, donde 10 años después del estallido de la guerra, la violencia sigue destruyendo vidas inocentes. En lugares como Hasaket, UNICEF informa que las interrupciones de agua causadas por atentados a los servicios básicos obligan a las familias a depender de agua no potable, lo que las hace vulnerables a enfermedades. La situación del campo de Al-Hol, el mayor emplazamiento de refugiados y desplazados sirios, enciende las alarmas de Naciones Unidas. Hay una proporción muy alta de niños en el campamento, que esos niños sean tratados como niños y que el mundo haga lo que es mejor para esos niños. No creo que nadie pueda dudar de que no es lo mejor para ellos estar atrapados en este campo durante años. A menudo el Papa Francisco ha denunciado la situación de los desplazados en Siria. Ogni sforzo, piccolo o grande, fatto per favorire il processo di pace è come mettere un mattone nella costruzione di una società giusta che si apra all'accoglienza e dove tutti possono trovare un luogo per dimorare in pace. UNICEF y otras organizaciones humanitarias piden sumar apoyo para seguir ayudando a casi 5 millones de niños que claman asistencia humanitaria. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 de San Marcos, tenemos la parábola del sembrador. Sí, esa palabra que cayó a la orilla de la vereda, que vinieron los pájaros y se la comieron, la que cayó en terreno pedregoso, pero por no tener suficiente raíz se murió quemada por el sol, la que fue echada entre los espinos, pero que cuando crecieron la maleza, pues la ahogaron, y la que cayó en tierra fértil, que dio el 100 por 1. Hoy, el Señor de alguna forma nos invita a nosotros a que revisemos las etapas de nuestras vidas. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de Jesús? ¿Qué impacto tuvo esa ocasión en nuestra vida? Y si tuvo un impacto, ¿por qué de repente nos separamos del Señor y nos fuimos por otros caminos? Quizás porque cayó a la orilla de la vereda y vinieron los pajaritos y se la comieron. O a lo mejor quizás tuvimos un encuentro en alguna prédica, en algún retiro, pero nuestra vida social y de trabajo y todo eso era tan fuerte que esa semilla brotó, pero el sol la quemó. O quizás fue aquella palabra que escuchamos en algún encuentro personal con el Señor, pero que debido a que creció entre espinos, entre los problemas, entre las dificultades, entre tantas cosas que nos pasan en nuestras vidas, y terminó ahogándose. O quizás en este momento que escuchamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra y está produciendo frutos de cambio a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de comunidad. Si esa palabra está surgiendo o está haciendo estos cambios en tu vida y en mi vida, entonces es que está cayendo en tierra fértil y ha comenzado a producir los frutos esperados que el Señor ha prometido. Que el Señor nos dé la gracia de ser siempre nuestro corazón, nuestro ser, una tierra fértil para su palabra. Que así sea.
En noticias de Estados Unidos, niños explotados sexualmente han sido rescatados en operativos multipoliciales en Los Ángeles, California. 33 menores de edad que habían desaparecido o huido de sus hogares fueron rescatados durante la operación Lost Angels o Ángeles Perdidos. Un operativo que se hizo en conjunto con las agencias policiales aquí en Los Ángeles para tratar de rescatar al mayor número de personas que fueron identificados a alto riesgo o que estaban siendo sexualmente explotadas en las calles de Los Ángeles. El rescate realizado por el FBI, alguaciles y policía de Los Ángeles junto a múltiples otras agencias tomó varios días. Entre los 33 se confirmó que 8 niños estaban siendo explotados sexualmente. La mayoría de ellos que estaban siendo explotados sexualmente variaban de edad entre los 13 a los 17 años. A diferencia de otros operativos de trata de personas y explotación sexual de niños, cuyo objetivo es atrapar y procesar a traficantes a nivel nacional, esta iniciativa fue parte de un esfuerzo colaborativo para ayudar a identificar, localizar y recuperar a menores desaparecidos en el área de Los Ángeles. Se trata de rescatarlos de las calles para que no sean explotados, para regresarlos a sus familias y tratar de identificar los mejores métodos de que ellos ya no vuelvan a caer a este rumbo otra vez. Según el agente especial Luna del FBI, las víctimas reciben información y asistencia de organizaciones sociales si es que huyeron de hogares con familiares abusivos. Según el FBI, ha habido un aumento significativo en delitos relacionados con la trata de personas. Desde noviembre del año pasado, el FBI tiene más de 1.800 investigaciones pendientes en este ámbito, incluyendo casos de menores explotados a través del tráfico sexual comercial. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador dice que urge procesar boletas electorales en ese país. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen que están en una carrera contrarreloj, pero también a tiempo para enviar las papeletas de San Salvador a la imprenta. El calendario está en tiempo. Hasta el 7 de febrero finaliza la fecha de la inscripción de papeletas. Inclusive hemos recibido una correspondencia por parte de la imprenta que está elaborando las papeletas y nos han externado la preocupación que ellos tienen. El ente colegiado dice que ya está impreso el 75% de las papeletas para el 28 de febrero, pero las de San Salvador están a la espera de la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la candidatura de Walter Araujo como diputado de Nuevas Ideas. Pero los magistrados no esperarían más, dicen, para cumplir con el artículo 186 del Código Electoral, el cual obliga a que las papeletas estén listas a más tardar 20 días antes de los comicios. Vamos a ordenar la impresión de las papeletas porque tampoco podemos que no hayan elecciones. La ejecución sigue en marcha. Cuando ya viene la resolución se le da una salida. No me quiero adelantar a decir qué pueda resolver la sala. El magistrado Noel Orellana se mantiene firme en su posición de votar a favor de la candidatura de Walter Araujo. El eslogan de la justicia es que es vendada precisamente para no ver a la persona que se está juzgando. En esos términos yo me siento satisfecho. Mientras tanto, continúan con el calendario electoral y darán luz verde a las adquisiciones para los comicios. Los pagos se harán al crédito porque siguen sin recibir el refuerzo presupuestario de $5 millones. Se nos autorizó por parte de la Dirección de Presupuesto ese crédito presupuestario y por consiguiente estamos ya facultados para poder iniciar. Por otro lado, y sin precisar partidos políticos, indicaron que hasta el momento hay 101 casos que están conociendo de diferentes tipos de campaña, que a juicio del tribunal han violentado la ley. Alegaron que las resoluciones no son expeditas porque están cumpliendo con el debido proceso. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Las Fuerzas Armadas de Guatemala realizan ensayos antimotines en la frontera con Honduras. Agua Caliente. Se están desarrollando prácticas importantes por parte de la Policía Nacional Civil y por las Fuerzas Armadas en sus equipos antimotines. Están desarrollando a lo que ellos han llamado ensayos antimotines en los puntos fronterizos. Estas imágenes son precisamente imágenes exclusivas de este medio de comunicación que nos han compartido nuestros amigos de Guatemala, nuestros compañeros periodistas aliados de Guatemala, que nos han manifestado que se están desarrollando este tipo de prácticas de manera permanente en los puntos fronterizos. En este caso ha sido en la aduana de Agua Caliente. Es una manera de estar practicando a los nuevos cadetes de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas
en temas de antimotines. Mucho más con las caravanas migrantes que se anuncian para el 2021. Son acciones precisas para contener caravanas migrantes en los puntos fronterizos, se nos ha dicho, y es así como esto que nunca habían visto en los puntos fronterizos, en este momento han empezado a desarrollarse este tipo de actividades. Acciones que tienen que ver con ensayos para motivar a los grupos antimotines, son prácticas que están desarrollando en este momento en los puntos fronterizos. Estos videos que están viendo son acciones que está ejecutando las Fuerzas Armadas de Guatemala, igual que la Policía Nacional Civil, para practicar estos ensayos ante el anuncio de nuevas caravanas migrantes que podrían ingresar por estos puntos fronterizos. Hemos dialogado vía teléfono con pobladores que viven en estas zonas fronterizas y aseguran que esto nunca lo habían visto en años anteriores, así que son prácticas nuevas, ensayos nuevos ante la llegada de posibles nuevas caravanas. Si no hay consultas con este informe desde la zona occidental del país y con estas acciones que está ejecutando la Fuerza Armada de Guatemala y la Policía Nacional Civil, con estas prácticas de ensayo antimotines, nosotros regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. La primera noticia es como el presidente del gobierno, Francisco Sagasti, ha dado unas normas muy estrictas para poder parar esta pandemia, este contagio que está avanzando en esta segunda ola de una manera vertiginosa. No solamente en contagios, también en muertes. Solo en las 24 horas han fallecido 220 personas, 110 más que el día anterior. Esto es como, no sé, como una catombe, una catástrofe nacional muy fuerte. Por eso ha dado medidas muy restrictivas, restricción en hoteles, en restaurantes, en centros comerciales, en viajes, prácticamente en todo, sobre todo pues Lima, Callao y otros distritos que también están en un peligro extremo. Se aconseja usar el delivery para poder surtirse de lo que uno necesita, aunque se permite a una persona por familia ir a hacer las compras y se permite 1 hora al día salir también. Pero desde el día 31, desde este domingo hasta el domingo 14, tiene que haber una inmovilización general muy fuerte. Solamente se puede trabajar hasta las 6 de la tarde y a poder ser pues todo por internet para evitar todo contagio. Los templos estarán cerrados y no habrá culto presencial. Lo seguiremos haciendo por internet, tantas misas que nos piden, celebraciones de oración por vivos, por los difuntos también. A 70 días de las elecciones, la organización de las elecciones está haciendo la selección de los candidatos que van a ser sorteados para ser miembros de mesa el día 11 de abril. El 90% de las devoluciones que hace la SUNAT en el año 2019 se ha hecho por banco. A pesar de que en Perú hay una gran escasez de trabajo, hay más de 1 millón sin tener trabajo, siguen entrando de distintas maneras, sobre todo inmigrantes venezolanos huyendo de aquel régimen tirano que tiene allí Maduro y que le está ahogando completamente. El sistema de pensiones quiere ser renovado, hacer un nuevo sistema, y para eso la Comisión Multipartidaria del Congreso ya ha aprobado pues distintas modificaciones. La Iglesia sigue preparándose para la Asamblea Eclesial
que en noviembre tendrá lugar en el Santuario de Guadalupe de México. Como dice Monseñor Miranda, la Iglesia tiene que ser participativa y profundizar en Fratelli Tutti, todos hermanos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, la UCA, nos presenta su editorial titulada Percepción del País. En el último sondeo de opinión pública, el UDOP ha realizado una evaluación del año 2020 de parte de la ciudadanía. Estas evaluaciones son importantes, pues de manera sistemática y siguiendo las reglas estadísticas, permiten conocer qué piensa la población acerca de la situación del país. Ya es común que la misma indague sobre el principal problema de nuestro país, de cómo está la economía, la seguridad, el costo de la vida, la pobreza, la migración, los derechos humanos, entre otros. Igualmente, se evalúan aspectos de coyuntura y la confianza de la población en las diversas instituciones del Estado. Sobre el problema principal del país, en esta ocasión, la población señala que son los temas económicos, el desempleo, la pobreza y la economía, las que ocupan el primer lugar. En segundo lugar va la seguridad y la delincuencia. En tercer lugar, con un 18%, el principal problema es la COVID-19. Y en cuarto lugar, la corrupción. El estudio muestra una disminución importante del optimismo con el que la población veía la situación del país el año pasado. Un tercio de la población opina ahora que el país está peor que el año anterior. Una quinta parte considera que está igual y el 47% considera que está mejor. El año pasado eran 2/3 los que consideraban que el país estaba mejor que en el año 2018. También disminuyen las expectativas de mejoría en el futuro, pasando del 66% que opinaban que al año siguiente el país estaría mejor al 47% actual. Y del 5% que opinaba que el país estaría peor, hoy un 20% de la población considera que el país estará peor al final del 2021. A pesar de que la mayoría de la población considera que el costo de la canasta básica y el costo de la vida se han mantenido similar al año 2019, se ha triplicado el porcentaje de la población que considera que su situación económica familiar ha empeorado y que ha incrementado la pobreza. El estudio señala que 2/3 partes de la población tienen mucha confianza en el presidente de la República, Nayib Bukele, ocupando el primer lugar, seguido de la Fuerza Armada, el Gobierno Central y la Policía Nacional Civil. Estas instituciones han crecido significativamente en el nivel de confianza que la población deposita en ellas y se señala un mejor desempeño y un mayor respeto de la policía y de la Fuerza Armada a los derechos humanos. Pero el sondeo también revela aspectos que merecen ser señalados y tenidos en cuenta. El 10% de los encuestados afirman que la corrupción es uno de los principales problemas del país. En esa misma línea, 2 de cada 10 salvadoreños señalan que la corrupción se da en la presidencia de la República. El 36.8% ven mucha o algo de corrupción en el gobierno y el 49.5% consideran que hay corrupción en la Policía Nacional Civil. En conclusión, puede afirmarse
que si bien la población sigue confiando significativamente en Nayib Bukele y su gobierno, las cosas pueden cambiar, pues en 1 año y medio de gobierno han incrementado considerablemente los señalamientos negativos hacia la situación del país, disminuyendo las buenas expectativas que la población había depositado en este gobierno y su capacidad para mejorar su calidad de vida. Hoy, 27 de enero, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de Santa Ángela. Conozcamos su historia. Por fin podría realizar el sueño de toda su vida. Conocería la Basílica del Santo Sepulcro, la de la Natividad, y recorrería los caminos por los que anduvo Jesús. Se postraría en ellos, besaría sus huellas y lo glorificaría como siempre se lo había imaginado. De eso hablaba a bordo del barco Ángela de Merici, con su primo Biancozzi y el veneciano amigo de este, con quienes comenzaba la travesía ese mes de mayo de 1524. Todo parecía hecho a la medida de su ilusión hasta que llegaron a Candía, en donde el buque hizo escala para recoger otros pasajeros, y mientras miraba encubierta las algodonadas nubes que se movían grácilmente sobre el cielo que parecía un apacible lago azul, se apagaron sus ojos y supuso que se debía a la sal marina, pero pasaron los días y continuaba ciega. Entonces lo puso todo en manos de Dios y sin perder su alegría continuó el viaje. Al llegar a Tierra Santa, sus lazarillos la condujeron por los lugares sagrados y en ellos pudo ver con los ojos del alma el sufrimiento del Salvador y sentir los dolores de su pasión y muerte, tan vívidamente que diría ella misma después: la pérdida de la vista era lo mejor que le había ocurrido, porque de no haber sido así, no habría vivido la experiencia espiritual más hermosa de su vida. De regreso, la nave tuvo que fondear de nuevo en Candía y al tocar el puerto, Ángela de Merici recobró la vista milagrosamente. Ángela o Ángela de Merici, nacida el 21 de marzo de 1474 en Desenzano, Italia, se crió en un católico y piadoso ambiente cristiano, en el que sus padres a la caída del sol reunían a sus hijos para narrarles las vidas de los santos, y esos ejemplos la marcaron tan profundamente que tras la muerte de sus progenitores, cuando Ángela contaba 13 años, y aunque Bartolomé, su tío materno que se hizo cargo de ella y de su hermana, les proporcionó un ambiente devocional similar al de la casa paterna, decidieron buscar un lugar retirado para vivir en oración y ayuno como ermitañas, pero su protector las encontró en una cueva ubicada en la parte alta de una montaña cercana, y para evitar futuras fugas, les construyó en la parte posterior de su casa una austera celda con un pequeño oratorio, y desde entonces las hermanas Merici se dedicaron a la penitencia, oración, silencio, y escasamente salían para asistir a misa y a recibir la comunión. Tras la muerte de su hermana, ocurrida 6 años después, Ángela de Merici vistió el hábito terciario franciscano, retornó a Desenzano, repartió la herencia familiar entre los pobres, se dedicó a ellos incondicionalmente y, apesadumbrada por las misérrimas condiciones espirituales en las que vivían las jóvenes, reclutó a unas amigas y con ellas comenzó a educarlas, catequizarlas, y en poco tiempo extendió su radio de acción, lo que acrecentó la fama de su santidad y del don de consejo que poseía Ángela Merici, por lo cual comenzaron a llegar personas de todas partes para pedirle orientación espiritual, y entre ellas la familia Pentágola, que le ofreció su apoyo para abrir una casa en Brescia, ciudad entonces a la que se trasladó, y en ella Santa Ángela de Merici fundó en 1535, con 28 jóvenes de la ciudad, una congregación que puso bajo el patronazgo de Santa Úrsula, y de ahí su nombre, Orden de Santa Úrsula, una comunidad revolucionaria para su tiempo, porque quienes pertenecieran a ella permanecían en sus casas, observaban una rigurosa castidad, atendían a los pobres y dedicaban la mayor parte del tiempo a impartir educación a las mujeres sin opciones de vida. El rápido crecimiento de la compañía, que se expandió por toda Italia, Alemania, Francia, condujo a la revaluación de la organización, y por ello en 1537 Santa Ángela de Merici fue exaltada como superiora y comenzó gradualmente el recogimiento de las ursulinas en claustros, pero continuaron realizando una labor encomiable, una labor educativa por fuera de los conventos,
constituyéndose en la primera orden femenina concebida especialmente para la educación de la mujer. A pesar de los esfuerzos de Santa Ángela de Merici, de su vida ejemplar, de su bien ganado prestigio como consejera y de la sabiduría con la que dirigió su congregación, murió el 28 de enero de 1540 sin ver aprobada oficialmente la Orden de Santa Úrsula, hecho que ocurrió por mandato del Papa Pablo III en 1544. Fue canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Merici que nos enseñe a conducir hacia Jesucristo a quienes aún no le conocen. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.